Nico Facuse? Listo, fantástico, como siempre, nuestro, único, grande, nuestro, Nico Facuse. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Nicolás! ¡Feliz año, feliz año! Que sea un buen año. Eso, que sea un buen año. Que sea un buen año. Para todas ¿Cómo y pasaste todes. las celebraciones? Bien, bien, muy bien. Ah, Estuve en Los Molles, ¿Y es solo o acompañado? acompañado. Sí, porque te vi una foto con una mujer, Qué Sí, lugar más pues mi lindo, Los polola, mi Molles. polola. Sí. Me encantan los molles, me encanta. De hecho, Es lindo que Pero- mis viejos estaban allá, así que Ah, qué bonito. Estaba leyendo, eso sí, que está la embarrada con el agua y... Porque hay mucha hay un problema. gente. Bueno, voy a dar el dato acá. Hay Sí. un problema con el agua porque en Los Molles viven 800 personas y para las fechas como el 1 de enero o en febrero llegan 8.000 personas. Entonces el pueblo colapsa y hay un problema con el agua desde antes y cuando hay mucha gente no hay agua. Bueno, hay un problema con el agua en todo ese sector Sí. en general. Es Sí, algo claro. que el gobernador Mundaca yo sé que lo tiene bien claro porque lo ha manifestado Claro, porque es en parte varias de- ocasiones. de la Pero es un comuna de problema bien, Puchuncaví. bien duro, sobre todo para la gente que vive normalmente allá. Exacto. No, y yo hace poquito estuve también en Los Molles y no había nadie. Pues Parece que no he ido nunca. exquisito. Man. Parece que no he ido nunca, man. ¿Sabes que yo no había ido nunca? Pero Fui espérate, ¿dónde ahora está hace Los poco, Molles? Los ¿Está Molles cerca de de Valpo? Papudo hacia el norte. Ah, Papudo. Los Molles está Antes de justo donde se Pichianga. acaba la quinta región, Exacto. hacia el norte. Ya. Exacto. Justo Yo- donde se acaba. mi papá- Y aprovecho para pasar el dato ahí, hay una bonita e importante pelea por la protección y Del defensa de un humedal. humedal que está ahí cerca de la playa, que ha sido reducido por el avance de las inmobiliarias que ¿Por qué están no me construyendo extraña? sin ¿Por qué no me extraña? control. Afortunadamente la gente ahí está dando una pelea bien digna. Sí, Mira. súper digna y un abrazo para toda esa gente que vive en Los Molles. Hay mucha gente que se fue a vivir a Los Molles cuando partió la pandemia Ya. y han encontrado ahí un lugar. Y claro, enero y febrero para ellos es súper importante. Entonces es muy complejo lo que está O sucediendo. sea, pero espérate, mi papá tiene una casa en Papudo y de ahí no hay nada hasta Los Molles. Sí, efectivamente. No, hay una cosa que se llama la ballena, No, pero que es está como... Pichidangui, la ballena, Claro, la ballena. Los Molles. O sea, perdón, Pichicuy, la Eso, ballena, Los Pichicuy. Molles y después viene Pichiangui. Exacto. Ah, ya. La ballena no es- tiene agua y- prácticamente, y es- porque y es como es- un También te lleva agua. asentamiento. Claro. es de la región de Valparaíso Sí, todavía es de la Mira. región de Valparaíso. El último pueblito de la quinta región. Ya, perfecto. Oye, otro día conversamos sobre esto con Nico porque en realidad es una cosa no. Yo manejo el tema ahí, así Sí, que podemos hablar de eso. lo quise conversar porque me pareció que era importante igual recordar Tema lo que del está agua, pasando sí, y el po. tema del agua que es tan importante dentro de la Convención Constitucional justamente. Pero sí, nos vamos a así ir es. a este es el observatorio legislativo que tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso. Y está el tema de la pensión garantizada universal, que está como número uno ahí, básicamente se está hablando mucho sobre este tema. El fin de semana entiendo que el Partido Comunista le dio su apoyo a este proyecto El PPD también. del gobierno, el PPD también. Cuéntanos un poco, Nico, cómo se fueron moviendo las fuerzas este fin de semana. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto es un adelanto de lo que viene a partir de marzo. ¿Cómo se van a ordenar las fuerzas políticas en un Congreso que va a estar muy fraccionado y donde se requiere construir mayorías para cada iniciativa? Se acabó acá la lógica que existió durante mucho tiempo en que habían fuerzas predeterminadas para aprobar las agendas legislativas que involucraban diferentes iniciativas. Ahora va a haber que construir las mayorías para cada iniciativa en particular. Y en el caso de esta pensión universal garantizada. garantizada que ha planteado el gobierno, se ha producido un problema o una contradicción en las fuerzas opositoras hoy día, pero que van a ser oficialistas a partir de marzo, porque es muy similar en los términos generales a lo que se ha propuesto desde los programas de los quienes fueran los candidatos de las fuerzas opositoras, que es la lógica de tener este piso mínimo para todos y todas, sin considerar la cantidad de plata que estuvieran ahorrado para las pensiones y que pertenecieran al 80% de la población
más vulnerable. Entonces, esos principios generales que se establecen en este proyecto son similares a esos principios generales que se establecen en esas propuestas de gobierno. Sí. Pero el Y financiamiento... la ¿no? diferencia, hay otras diferencias que son lo complejo, que tiene que ver con el financiamiento. El gobierno ha actuado con irresponsabilidad en esto, porque está todo lo que le criticó a la oposición durante estos años de estar promoviendo cosas sin financiamiento, lo están haciendo acá, a última hora. No han querido vincular ambas iniciativas para poder, por ejemplo, avanzar con aprobar exenciones tributarias a la vez que se apruebe esta pensión garantizada. Y además se ha planteado un monto que es mucho menor a lo que planteaba, no sé, por ejemplo, Paula Narváez, que decía 225.000, o el presidente electo Boric, que decía 250.000, esta es de 185.000. Pero, sin duda que para quienes apoyan esa idea es difícil votar en contra también de esta pensión generalizada, porque los principios generales son los que se han intentado instalar. Yo diría que aquí hay una derrota cultural de la derecha en torno a la visión, a una visión respecto de las pensiones, y hay un avance de la idea progresista. El problema que tenemos es técnico, político, porque tiene que ver en cómo se va a financiar esto y cómo se va a sostener a lo largo del gobierno, y por supuesto que le instala un problema Es que al presidente electo menor, antes de que no siquiera menor, asuma. no menor, ¿cómo lo financiáis? De hecho, es un doble problema. Como bien dice Nico, el problema es técnico, pero es de la famosa letra chica que siempre hace Piñera. Uno es el tema de financiamiento, porque genera una deuda que tendría que buscar plata el próximo gobierno. O sea, desfinancia el país y deja la responsabilidad a Boric buscar la plata. Y la segunda pata de esto es que también una propuesta que es regresiva, le da más plata a los más ricos en términos relativos, porque la gran diferencia entre la reforma que propone la oposición actual, el futuro gobierno, es que la idea de la pensión universal viene con cambios en las AFP, en la parte contributiva. Entonces, en este momento, las pensiones autofinanciadas, las pensiones contributivas, son súper desiguales. Y lo que hace el trabajo del pilar solidario es corregir las desigualdades. En la propuesta del futuro gobierno, la idea es eliminar la corrección a través del pilar solidario y tener más bien un pilar universal. No es que corrige, sino que da a todas las personas lo mismo. Y esa corrección no es necesaria en la propuesta del gobierno, porque están hablando de cambiar las desigualdades que existen en la otra parte, en la pensión autofinanciada. Si solamente se hace el pilar no contributivo, entonces desaparece esa corrección sin resolver las desigualdades. Entonces, un problema que es una reforma coja, que aumenta la regresividad y al mismo tiempo es una reforma no financiada. Entonces, es una trampa de porte un puque acá. Kazam, déjame agregar un elemento a lo que tú dices, porque justamente en la propuesta de la fuerza opositora, la fuerza progresista, también va acompañado esta pensión universal garantizada con una reforma tributaria. Y justamente lo que hace la reforma tributaria es redistribuir las cargas públicas para que haya una mayor justicia social en los ingresos que percibe el Estado, y eso tiene como consecuencia que después pueda hacer un pilar universal, porque redistribuiste carga en el momento tributario. Si tú no haces esa redistribución de carga, evidentemente estás distribuyendo plata para todo el mundo de una manera de forma sistémica más desigual. Entonces, ¿por qué la van a aprobar? Porque yo soy frente amplista, soy comunista, soy socialista, y quiero que el gobierno, próximo gobierno, le vaya bien, y ahora me meto en un buque o en un tete, porque en el fondo apruebo algo que no va a tener financiamiento, y además encima me van a decir después, porque la otra, digámoslo así, para los 250 lucas de Boric se necesita la reforma tributaria. Pero entonces, cuando él vaya y diga, quiero subir la pensión, nadie va a poder decirle no, porque decir, esto se financia con esto. Hoy día, te lo apruebo y después decir, no, ya no es necesaria la reforma tributaria, te dejo amarrado. La derecha puede oponerse después que suba Boric, porque si no, ya no está en la reforma tributaria, ya tenéis más plata. Entonces tenemos ahí un problema grave, un problema doble además. Te deja amarrado para no tener una reforma tributaria. Y discúlpenme, pero déjame poner otro pelito en la sopa, porque si no Pobre lo Nico. apruebas, también va a quedar gente que va a decir, bueno, pero yo me jubilo hoy. Claro. No, pero por supuesto, o sea, la Entonces, gente que hoy día a mí me está importa que me suban recibiendo, hoy. va a haber un beneficio concreto. Exacto. Me ocurrió una metáfora, muy rápido. Es como si al final del primer gobierno de Piñera hubieran dicho educación gratuita. ¿Cómo vamos a hacer eso?
pagando los altos aranceles a todas las universidades privadas. Entonces el Estado se compromete con educación gratuita, que es un costo enorme, sin reforma tributaria, y solamente pasando la plata a las universidades privadas. Es ese tipo de jugada. Por supuesto que los estudiantes van a beneficiarse de tener educación gratuita, pero si se hace sin financiamiento y además pagando las universidades privadas, entonces hace más daño. Entonces, claro, lo que quieren hacer es poner la oposición entre la espada y la pared. Claro, Diciendo, porque si dicen que en no, contra, están en contra de eso. exacto, están como en contra de esas personas. Es como muy parecido a lo que pasó con los retiros, ¿no? Claro, pero mira, yo no les pongo ninguna metáfora, les pongo algo que ocurrió. Si A cuando ver, terminó el primer gobierno de Piñera, recuerden que Piñera entregó unos subsidios que había que materializarlo a la entrada del gobierno de la presidenta Bachelet. Y comprometió un montón de recursos públicos sin tener cómo financiarlo. Y cuando asume el gobierno de Bachelet 2, hubo que hacerse cargo de toda la gente que llegaba con su subsidio y decía, bueno, cúmplame con el subsidio si me lo entregó el gobierno anterior. Y no había plata para eso, no estaba financiado. Entonces, esto no es primera vez que lo hace Piñera, de dejar amarrado, comillas, beneficios sociales con cargo a recursos en el futuro de los cuales él no se va a hacer responsable. Esto es una práctica política, no es ninguna novedad. Entonces, sobre lo que preguntaban ustedes, ¿por qué se aprueba? Bueno, es complejo porque, como decía la Ale, esto tiene un beneficio monetario directo que en la gente, y para los parlamentarios eso siempre es una cosa sensible, ya lo hemos visto con los retiros, con otro tipo de cosas, pero uno esperaría que se aprobara con al menos tener amarrado lo relacionado con los temas tributarios, al menos las exenciones, que es una cosa que se ha estado peleando por harto rato. Y esto también refleja la complejidad que va a tener el presidente Boric en alinear las fuerzas parlamentarias. Claro, hoy día no es presidente electo, pero ya se supone que hay una fuerza que está detrás, que lo está apoyando, le está construyendo esa mayoría, y después en el gobierno. O sea, esto, yo lo decía al principio, la complejidad que va a tener el nuevo gobierno es que hay que construir las mayorías en función de cada iniciativa, y hoy día está difícil esto, porque es un proyecto muy popular, que genera impacto concreto. Es lo más parecido esto a la política. O sea, es muy difícil para un parlamentario después irse a su distrito y explicarle a una persona que recibe 176 lucas, que se opuso a que el próximo mes reciba 185 lucas. Exacto, porque porque las cosas siguen subiendo. Hoy día, a propósito que estamos hablando de economía, sale en la portada de las últimas noticias un economista, alguien que dice así como, la gente va a ir a buscar lo más barato para comprar. Es como... No vive la realidad ese hombre. ¿En qué mundo vive ese gallo que no sabe que la gente va Hace a cuenta, mucho a la rato, feria? Yo ayer conversaba como con si mi fuera hija algo nuevo. Claro, y mi hija me decía, voy a ir a la feria a buscar a ver si encuentro el regalo que le quiero hacer a mi amiga para no gastar tanta plata. Sí, mi hija que tiene 13 años. Hace mucho rato que eso está. es como, ¿de qué estamos hablando? Qué increíble. Es justamente eso de lo que estamos conversando hoy día, es aterrizar la conversación. Y me parece muy importante, porque nuestra directora Francisca Quiroga, la voy a echar al agua, nos manda algunos datos y me parece interesante. Dice, los que tienen 600 lucas en su pensión recibirán 185 lucas más. Y los que ganan 215 lucas, 4 lucas. Es tremendo al realizar los análisis de las cifras. ¿Por qué es eso, Hassan? Si lo puedes explicar Es que de la forma más didáctica posible. Se está eliminando el aporte previsional solidario, ¿no? Lo que se hizo en la reforma previsional de la Michelle Bachelet en su primer gobierno, ¿cierto? Que la gente la ama por eso. Sí, que fue corregir parcialmente el desastre de las AFP, creando la pensión básica solidaria y también dando un aporte extra a las personas que tenían bajas pensiones autofinanciadas. Esas son las bajas pensiones de las AFP. Esto elimina el aporte previsional solidario y lo reemplaza con un pago igual para todos. Entonces, hay una parte que se pierde y una parte que se gana. Y en esto, las personas que más ganaban con el aporte previsional solidario, entonces se benefician menos en total, porque lo que le han quitado es más, y lo que reciben de vuelta es lo mismo. Y otras personas reciben lo mismo, pero se han quitado menos, porque nunca usaban tanto el APS. Eso es lo que está generando ese efecto. Oye, esto es como por todos lados. Y eso lo haría, dañino. ojo, solo para explicar, eso se haría en la reforma de Gabriel Boric,
pero en un contexto donde el APS deja de tener esa necesidad porque uno tiene un nuevo sistema en vez de las AFP que le paga pensiones menos desiguales en la parte contributiva. Ajá. Entonces hay que ver esas dos cosas juntas. Por eso las críticas son, primero, que esta cuestión es mal financiada, pero también desde el punto de vista técnico también se tiene que considerar las dos partes juntos, no separar la parte no contributiva y la parte contributiva. Eso es como recomiendo la OIT, el Fondo Monetario Internacional. Eso no es la forma de hacer reforma de pensiones. Bueno, A la porque, rápida, sin diálogo Eso y es parcial. como muestra de la mala fe que tienen, ¿no? De lo que no les interesa que le vaya bien a Chile. Eso es lo que uno tiene como conciencia, que a la derecha realmente no le interesa que los chilenos sean más felices y que vivan mejor. Lo que importa es que haga una impresión al final para subir y para que el fondo a Boric le vaya mal. O sea, estábamos aquí con que lo que propuso el dueño de los Almac. ¿Cómo se llama? Ibáñez, ¿no? Que propuso Claro. que le fuera mal. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta final respecto de otra cosa, Nico? Yo te iba a preguntar qué es el ALMAC, pero podemos dejarlo para otro programa. No, el Almac después se convirtió en No sé, yo no cacho mucho. Ibáñez, pues ¿cómo? Ibáñez, Ibáñez era el líder. líder, pues. Sí, po, líder. Los Almac Ah, ya. después se convirtieron en líder. Oye, los otros, los Unimark, eran Unicop. Ah, Unicop. ya, Sí. que ahí se me confunden porque en Viña estaba ninguno de esos. Unimark eran Unicop y eran de la iglesia. Eran de Y en Valparaíso, mira. cooperativa, menos. sí, cooperativa. Eran la Unicop, era cooperativas de venta general que eran de terrenos de la iglesia, etcétera. Y todavía tiene la iglesia los terrenos. Y Almac era de la familia Ibáñez, después cambiaron de nombre, etcétera, y ahora son de Walmart. Oye, una pregunta nada que ver, pero a ver si tienes algo que decir. Yo sé que tenemos que terminar ahora, pero respecto del litio, no hay nada que hacer porque no es por ley y esa Sí, dicen que no queda nada. ¿Cuánto? quedan como 11 días. 11 días para que se abra eso y no hay nada que hacer. No te puedes oponer como parlamentarios, nada, no puedes oponerte a esta cosa del litio, de la licitación al litio que está haciendo el gobierno los últimos días entre gallo y medianoche. Puta, es difícil desde el Congreso porque son facultades del presidente. Se hizo una comisión investigadora, sacaron informes, un montón de cosas, pero ahí faltó más fuerza, creo yo, para poder anticiparse antes a este tema. Y está dentro de las atribuciones que tiene el gobierno. Habría que ver Qué alguna horrible. fórmula. El problema es que tampoco Algo que alargue por republicano. último, que lo alargue para que no. No, si no, Claro. no sé. El problema es que este presidente es tan poco republicano que no. Si esta alma de Wiener, de cerrar esto ahora, de mandar este proyecto, está mandando nombramientos al Senado de una serie de cosas para tratar de amarrar los nombramientos en enero. O sea, el alma de Wiener de Piñera y va a usar las facultades que tiene para dejar hasta el último día. Lamentablemente, yo entiendo que el presidente Boric le Debería hizo un estar de llamado aquí, a que no cerrara esto ahora, que lo viera con una perspectiva republicana, pero es imposible en él. Po. Es que, o sea, que no puedo creer que vamos a quedar amarrados a un contrato hasta el año 2050. Esto es tan importante que habría meritado incluso una consulta Sí, ciudadana. sí, Es sí. que es Si demasiado. fuera- Y lo que va a decir la convención sobre el tratamiento de los Exacto. recursos ¿Cómo no naturales, esperar? públicos. ¿Cómo no poder esperar? sí puede esperar, pero no quiere. Es una mala persona. Es una persona que no se Deberíamos preocupa de salir a Chile. las calles, No, en este momento no, deberíamos bueno, es que hacer una protesta en contra de esto. La O sea, gente porque está- esto es demasiado importante. Pero si finalmente. todo lo hace así, dice, está nombrando gente, está mandando gente nombre al Senado, que supongo que el Senado podrá decir no voy a nombrar a nadie, digamos, pues tiene la Gina Rincón ahí y dirá no va. Esperemos. No hay nombramientos ahora. Y el litio también, alguna forma pero es realmente es poco patriota, es poco republicano. Es una persona que lo único que interesa es que los privados tengan este tipo de negocio, no lo piensa un poco más allá, y después sale su hija defendiendo en una carta que la encontré triste, porque triste de no ver más allá de lo que ha hecho su papá. Decía, mi papá no ha matado a nadie, perdón. Si Fidel Castro tampoco ha disparado a nadie, o Pinochet tampoco le disparó a nadie, pero también es Claro, responsable él de muertes. mismo no le disparó Sí, a nadie. sí, no le pero- disparó a nadie, pero ¿sabéis qué? Pinochet es responsable y asesino. Piénsalo 2 veces antes de escribir esa cuestión. Claro, es su papá, pero es triste, muy triste, porque no es capaz de ver, y claro, uno podría explicárselo porque es la hija. Mejor me quedo callado, o sea, si hay tanta crítica, hago un análisis un poco mayor, voy a hablarle a mis nietos diciéndole que su abuelito está haciendo este tipo de cosas que son poco republicanas, es responsable de muerte de gente.
Es muy triste este gobierno, muy triste Piñera. Yo creo que va a pasarle claramente a la historia como uno de los peores, si no el peor presidente de la historia republicana de Chile. Democrática. Sí. Y él tiene un alma de winner, de hacerlas todas, entonces eso no lo deja mirar nada, ni ver No le nada con interesa. perspectiva, poco reflexivo. No, ojalá que llegue el 11 de marzo luego nomás. Sí. Sí, Sí, pero es y ojalá difícil. que Contratos estos- privados firmados con un Estado Eso. no son... Bueno, podemos declararlo, No no se sé, pueden- ver la posibilidad de declararlo Va a ser nulo. Si la Constitución lo declara otra cosa, la Constitución podría hacer Eso. algo respecto a esos contratos. O algún litigio posterior Sí. internacional, es no difícil, sé. pero es que Eso no es lo puede- que va a pasar más bien. No puede Advertirle costar a más caro. aquellos que ganen la licitación que no va a ser tan fácil. Sí, eso es la mejor opción que pueden hacer. Decir, no, si el próximo gobierno no lo van a reconocer, que pidan a los que están licitando que retiren sus Que les quede licitaciones. claro que no va a ser tan fácil como ganarse esta licitación y que van a tener problemas. Legales enormes para las dos partes. Capaz que tanto después el Estado de sepamos Chile para ellos. que la empresa que se adjudicó el Felices y Forrados. No, claro, porque después capaz que sepamos que la empresa que se adjudicó el litio, los Bueno, hijos la de plata, Piñera tenían una los hijos de parte. Piñera y la Ay, plata pero de, nunca lo supieron. de porque, LAN que le ¿quién pagó, sabe? le devolvió antes de quebrar, le pasó 50 millones a los hijos de Piñera, 50 millones de dólares, antes de quebrar, por favor. Si no- Un si- día antes. Ah, si- es si- una son cosa- todo es así, no es winner, es fresco nomás, es fresco raja, eso es lo que. Bueno, Me gusta. sí. Sí. Esa es la mejor conclusión para terminar el programa del día de hoy. Ustedes saben que si no fuera por el estallido social tendría un 80% de aprobación. Sebastián Absolutamente. Piñera. Eso Obvio. lo dijo el gerente de. Obvio. Qué increíble. man. Científicamente comprobado. Científico. Le preguntó a la gente. Científicamente comprobado. Roberto Ixingson que se ofende claramente, pero después. Tu dice- amigo, de veras, tu amigo. Sí. Oye, Nico, muchas gracias. Vamos a seguir con el Observatorio Legislativo, me imagino, porque tanto el Observatorio Legislativo como el Observatorio Constituyente son fundamentales para poder seguir tomándole el pulso a lo que se viene para nuestro país. Son poderes, el poder constituido y el poder constituyente en el programa para que podamos seguir adelante conversando. Haciendo análisis y mostrándoles lo que realmente está pasando, porque esto es lo que está pasando en el Congreso, así que vamos a estar muy, pero muy atentos y atentes, mi querido Nico. Muy buen año para Así ti, es. Nicolás. Igual, enero además va a estar intenso por estas mismas cosas. Exacto. Todos los amarres finales, así que hay que estar muy, muy al ojo con lo que viene. Un abrazo. Que estés Un muy abrazo muy bien. enorme, que Chau, tengas chau. un muy buen 2022, Nico. Igual ustedes. Chao, chao.